Señora ministra, usted entenderá que este Congreso, especialmente esta comisión, tiene toda la autonomía y discrecionalidad para discutir a profundidad los contenidos de este proyecto de ley. Y al igual que el proyecto que nos han casado ustedes, también hay un proyecto presentado por el Colegio de Profesores. Y tampoco podemos pasar por alto la posibilidad de asumir una revisión de lo que es la llamada ley del profesorado y la ley de la carrera pública magisterial, es decir, una revisión integral. Sin embargo, ministra, esto no va subiendo. Y es importante, decía, un poco evaluar el contexto en el cual se va a discutir esta ley, porque ya tenemos un problema latente, en la huelga de los docentes. Y esta es una responsabilidad que tiene que asumir en su solución el Ejecutivo del cual usted es parte. Y hay dos puntos muy concretos, que es el tema remunerativo de incrementos, que no se dan desde el año 2007, y algo más grave todavía, adeudos por el 30% de declaración de clases, que tiene ya más allá de 20 años, impagos. Y a esto último no se nos ha dicho absolutamente nada. Y es un problema que tenemos que asumir. Usted como ministra, como titular del ramo, tiene la obligación de ubicarnos en el contexto y en la perspectiva institucional que tiene su ministerio para asumir este delicado problema. Ahora bien, también es importante, y no lo ha dicho, de verdad que encuentro en su posición demasiado elemental, no quiero seguir en el término. Sin embargo, usted ya nos ha hablado, por primera vez escucho ya de algunos anexos, y nos habla de algunos pisos. Lastimosamente no nos han sido alcanzados, nos permitirían evaluar de manera certera y racional si realmente hay incrementos o hay mejoras remunerativas, que es el meollo del asunto. Pero hace un buen tiempo venimos escuchando de que hay un presupuesto para este año de 720 millones. Y más aún, ya escuchamos también algo mejor todavía, que está agregado. Un porcentaje va a ser para los profesores del profesorado, otro para los que están en la carrera pública magisterial y otros para aplicar, mejor dicho, la ley que puede estarse aprobando o no. Pero más preocupado aún, porque usted nos ha reiterado una vez más de que ningún docente va a recibir un incremento de 100 soles. Todos van a ganar algo más. O sea, el techo mínimo que puede recibir un docente a partir de la aplicación de esta ley como incremento de 100 soles, ¿no? El piso, ¿no es cierto?, como incremento de 100 soles. Pero también se nos ha dicho, si no me recuerdo, escuchar una teleconferencia dada por el viceministro, señor Vegas, si viene un techo mínimo de 100 soles, se viene un techo máximo de 400 soles. ¿De acuerdo? Y yo me pongo en una lógica, ¿no? Si un docente de la ley de profesorado gana 1.100 soles, y simplemente usted le aplica por una operación matemática el 30%, recibe 350 soles. Y usted me está diciendo de que hay 100 soles de incremento. Yo con el profesorado ganaría 330 soles más. Obviamente, o sea, una operación simplista, ¿no?, genera este tipo de desconciertos. Y luego, que todavía hemos sido enfáticos y claros en decir al país en general, porque es un problema mayor, de cuál es el presupuesto real con que se cuenta. Y lo otro, ministra, y aquí sí voy a hacer pie de una diapositiva que nos ha alcanzado, ¿por qué una ley de reforma magisterial? Totalmente de acuerdo que tiene que haber un solo orden. Para el mismo trabajo, un solo orden laboral, totalmente de acuerdo. Pero sin embargo, hasta ahora no escucho una argumentación sólida que dé validez a una sola ley. Usted en la diapositiva 1 nos dice, ¿no?, para brindar mayores posibilidades de desarrollo personal. Y yo de verdad, ministra, quisiera creer. ¿Y quién mejor que el docente para que esté identificado con una ley que le esté dando posibilidades de desarrollo docente? Y sin embargo, los distintos gremios en los cuales están comprometidos los docentes de este país están en desacuerdo con esta propuesta de reforma magisterial. Si yo fuera docente y encuentro que a través de esta propuesta que nos ha alcanzado el Ejecutivo voy a tener mejores posibilidades de desarrollo personal, humano, obviamente que me pongo a ello. Y sin embargo, son los primeros, en cierta forma, a objetar la vigencia de esta norma. Luego se nos dice, porque ha habido un lento proceso de incorporación. Se quiere corregir el desorden y mejorar la transparencia. Solo se quiere apreciar un único régimen. Pero estos argumentos, válidos por cierto, no los tiene el docente. Los generó el Poder Ejecutivo. Y acá no cabe el espacio de echar culpa a uno u otro gobierno, hablamos de una responsabilidad de Estado. Y caemos en lo mismo, ¿no? Ahora, en una siguiente diapositiva, usted nos habla de un cuadro de 8 niveles. Si yo no me recuerdo, la ley primigenia de la ley del profesorado también tuvo 8 niveles. Y luego se bajó a 5 niveles. Y luego se ratificó en la ley de la carrera pública magisterial en 5 niveles. Y ahora, después de 20 años, creo yo, pasamos nuevamente a 8 niveles. Sería importante, ministra, que nos diga
¿Cuáles son los criterios que ha considerado el Ministerio de Educación para volver a los 8 niveles? ¿Y cuáles son las argumentaciones, las consideraciones técnicas que se requiere para ubicar en cada uno de estos distintos niveles? Pero yo me quiero ubicar en el escenario que su ministerio, ¿no?, quiere ordenar el docente, ¿no? Igual como existe un instituto militar, entiendo yo, ¿no?, si la promoción X de la escuela militar, que todos tienen estar de grado de coronel a general para arriba, van de baja por límite de edad 60, y la escuela militar de Chorrillos sale 60. Entiendo que esa es la lógica coherente y racional en toda administración pública. Y yo veo también, por otro lado, un espacio crítico. Hay docentes que superan fácilmente los 65 años de edad, 70 años de edad. Y el sistema pensionable no se hace apetecible para que ellos puedan acogerse a este régimen. Y sin embargo, no se nos dice absolutamente nada del docente que supera esa edad. Y obviamente estamos hablando, sin desmerecer en absoluto a los docentes, pero de una edad crítica a la cual todos vamos a llegar en algún momento, ¿no? O sea, el carácter de una persona de 70 años para enseñar a un crío de 5 o 6 años, ya lo digo, no es lo mismo. Entonces, si se trata de una propuesta integral, que le digo, consensuada, que tiene como perspectiva mejorar la calidad educativa del país, yo encuentro esta debilidad. Lo otro es, que es un reclamo reiterado que se le ha hecho a la opinión pública a ustedes, ¿cuál es el piso salarial? Hoy día nos ha hablado en este cuadro anexado, cuadros muy ligeros y muy breves, ¿no? Pero realmente, ¿de qué piso salarial estamos hablando? Y más aún, ¿no? O sea, si bien todavía no estamos en una inflación, que le digo, acelerada, como se vivía antes, pero ¿en qué se va a sostener la posibilidad de un incremento? ¿En la canasta familiar? ¿En un porcentaje de la OIT? ¿Qué criterios se van a tomar para ello? Lo otro que me queda como observación, ministra, es ¿qué pasa con el docente? Usted ha dicho que tiene 3 oportunidades para aprobar, ¿no? Y tiene 3 oportunidades. Si no aprueba, se cae en su casa. Sí, pero mi inquietud es la siguiente. Yo, docente, me someto a una evaluación, desapruebo. ¿Sigo dictando clase? Pero si ya me calificaron que no soy competente, ¿cómo es que yo sigo enseñando con mis debilidades y deficiencias a ese mismo estudiante? Tengo una segunda oportunidad para el examen y desapruebo otra vez. Y sigo enseñando a ese muchacho. O sea, el sistema, sabiendo que ese docente no ha calificado, le permite seguir enseñando. Lo otro es en el tema de los cargos de mayor responsabilidad. Noto en el cuadro de que están excluidos los directores regionales. Y quiero entender que ustedes lo están considerando como cargos de confianza. Que yo sepa, los mayores problemas justamente vienen porque son cargos de confianza. Y entiendo yo que la educación debe estar liberada de todo condicionamiento o favoritismo político. Y más aún, si finalmente se decide porque sea cargo de confianza, estos deben ser pues miembros de lo que es una carrera docente. Porque luego una carrera de cargo de confianza, de repente puede ser un profesor que ya no sea parte del sistema. He identificado cuáles son los problemas de la revisión que he hecho de la propuesta normativa. Y espero que se haya corregido, porque en un primer momento, cuando se hizo público a través de un medio de comunicación escrita del proyecto de la llamada Ley de Desarrollo Docente o Ley de Reforma Magisterial, se hablaba de que en los comités de evaluación se consideraban a los gremios docentes. Bueno, en el último texto se nos dice que ya no ellos, que van a venir los gobernadores. Y obviamente está sujeto a fuertes críticas. Yo no sé cuál es la función final que ustedes han asumido. Y si entra un gobernador, pues ya mayor garantía de una politización en la evaluación y en la designación de los docentes. En el tema de los niveles ya le observé mi opinión al respecto, en el tema de los cuidados también, pero un tema que también algo se ha mejorado, porque en el proyecto inicial decía textualmente no forman parte de esta ley los profesores contratados. Bueno, ahora se los han considerado 5 artículos, pero pareciera que son de forma, porque no hay ningún reconocimiento a ningún derecho del profesor. Ya hay profesores contratados, tengo estadísticas, son 80.000 en este país, que tienen 20 años de contratados, y no se está haciendo nada por ello. Y obviamente, si lo contrata el Estado, es que tienen que coberturar alguna carencia, alguna vacancia de docentes que hay. Tienen una responsabilidad tal cual fuera un docente nombrado. El otro tema crítico es el tema de la capacitación. Y esto, un docente mal pagado, se le exige que haga sus maestrías, sus especializaciones, sus doctorados, aún con una remuneración bastante modesta, y esto va a ser fundamental para el ascenso. ¿Cuál es la propuesta macro que va a manejar el Ministerio o el Ejecutivo en todo caso para abordar el tema de la capacitación y la mejoría? Y 2 temas finales, está mirando a tomar acá el presidente. El tema de los auxiliares.
tampoco están considerados de la norma. Es la ventaja de lo que... Y el tema último, para no que haya empezado con mis colegas. Ministra, yo no sé si ustedes han trabajado el tema de incentivos. Si usted nos dice que en el fondo con esta propuesta de ley quieren ordenar el régimen laboral de los docentes, hay, y esto sin ningún tipo de exceso ni de tolerar el buen trabajo que desempeñan muchos de ellos, hay muchos docentes que simplemente lo toman como una circunstancia de perdurabilidad en su vida, ¿no? Porque al final hay una atención, o sea, como una labor de segundo orden. Y de repente, si el Estado se anima a proponerles un incentivo, se acogen a ellos y nos dejan una serie de vacantes. Y esto puede, de cierta forma, ser consiguiente con la posibilidad de abordar el tema de lo que es la jubilación. Presidente, lo último, por ejemplo, cerrar. En el tema del RIM, ministra, usted nos ha dicho en su diapositiva de que el RIM también considera lo que es el 30% por preparación de clases. Ministra, a través de los parlamentarios de esta comisión, díganles a los 250.000 docentes de este país, ¿qué va a pasar con su 30% por preparación de clases? Yo le digo, si se aprueba esta ley que nos ha alcanzado, tal como está, mi razonamiento personal, sin seriedad me creo yo, es que prácticamente los docentes estarían perdiendo el 30%. Porque en este país, desde que se modificó el marco constitucional y legal respecto a lo que es la cédula vida, ya no hay derechos adquiridos. Creo que es oportunidad de que usted le diga de manera seria y responsable, como siempre ha sido su comportamiento, ¿qué va a pasar con esos alegos devengados del 30% que se les dé por cerca de 20 años a los docentes del país? Nada más, presidente. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Por ejemplo, para cesar, si las personas que van a cesar, ¿en qué condiciones están? Las personas que quieran cesar, un profesor de, digamos, 20 años de servicios, con 30 horas, quisiera cesar hoy día, sería con 1.606 soles de compensación por tiempo de servicios. Con la nueva ley sería con 6.000. Si el profesor tuviera 30 horas, si 30 horas y 30 años de servicios y 30 horas, con las leyes vigentes, si se quisiera cesar hoy día, sería con 2.400 soles por compensación por tiempo de servicios. Con la ley nueva sería con 9.142 soles. Aparte de lo que le correspondería de su cuenta de ahorros del ramo magisterial. En lo que se refiere a los centros privados, efectivamente la ley profesional incluía a los profesores de los centros privados, esta ley no, porque ya hay una ley que se refiere específicamente a los centros educativos privados y decretos supremos que norman la labor de los profesores que laboran en este tipo de centros. Sobre el tema de la progresividad del marco de buena docencia, la progresividad, el marco de buena docencia está prácticamente terminado, como lo dije, es un documento entregado por el Consejo Nacional de Educación y que ha sido trabajado desde hace 2 años y medio, y la progresividad que se está trabajando es precisamente para ver cómo se aplica a los diferentes niveles, y ese es un trabajo que debe estar listo hacia fin de año. Y asocio esto a la confiabilidad de las evaluaciones. Efectivamente, un problema ha sido el no tener un sistema de evaluaciones ni con criterios, ni con instrumentos probados, confiados o confiables. Entonces, eso es lo que estamos preparando. El marco de buena docencia nos va a dar los criterios y los indicadores. Un documento que no lo prepara el Ministerio, sino el Consejo Nacional de Educación, con consultas, con debates, con investigaciones, con seminarios internacionales, y sobre el cual estamos afinando el tema de indicadores y progresividad. Y estamos dispuestos a seguirlo como están discutiendo. Y en segundo lugar, estamos afinando los instrumentos, precisamente para que haya confiabilidad. La primera parte esperamos tener pilotos este fin de año, de tal manera que todos podamos ver cómo funcionan los pilotos y a partir de eso generar su legitimidad hacia todos los y las docentes. Otros temas puntuales acerca de los aguinaldos, si va a ser uno, va a ser tres, son los que eran siempre, porque estas partes de Navidad y de escolaridad, ahí no hay cambio ni
a los aguinaldos. Luego, efectivamente hay temas que van a ser materia del debate, en los cuales la posición, digamos, del gobierno y del ministerio está puesta en la ley y la podemos seguir argumentando e informando. Uno de los temas que está en el debate es el tema si la salida del puesto por la evaluación de desempeño. Cuán rápido, cuán lento. Aquí ya hemos visto que hay dos posiciones diferentes, una que debe decir, si está evaluado y desaprobó, tiene que irse porque el perjudicado es el niño. Y otros que dicen, no, tenemos que proteger un poco más al maestro porque sería injusto que sea quitado de su labor. La posición que nosotros hemos tomado es que si queda desaprobado, entra a capacitación. No será lo mismo un profesor desaprobado que simplemente se le deja su suerte y que también dejamos por lo tanto su suerte el aprendizaje del niño. Es un profesor que va a estar acompañado con un proceso de capacitación. Por lo tanto, la situación del niño no va a ser la misma que anterior a la evaluación. Nosotros creemos sí que el sistema de oportunidades tiene que ir con acompañamiento de tal manera que podamos equilibrar el derecho de los niños a aprender con un mejor profesor con el derecho de los docentes a no ser separados, digamos, arbitrariamente de su puesto de trabajo. El otro tema, digamos, de debate es el tema de la evaluación propiamente dicha. ¿Cuánto conocimiento, cuánto desempeño y cuánto mérito? Ahí lo que estamos proponiendo es una cosa equilibrada entre las tres cosas. Sabemos que efectivamente un profesor que maneja muy buenas herramientas pedagógicas, pero que no maneje la materia, no lo va a hacer tan bien, ¿no es cierto? Pero un profesor que maneja muy bien la materia, pero que no maneja herramientas pedagógicas, tampoco lo va a hacer tan bien. Necesitamos de las dos cosas. Y de la tercera, que es el tema de los méritos, que quiere decir que es un profesor motivado. Entonces lo que estamos proponiendo es equilibrar esos tres componentes de tal manera que no cometamos ni injusticias ni cometamos errores en lo que un profesor o una profesora puede ser y hacer en sus aulas. Es más, lo que estamos proponiendo son sistemas, para la parte de conocimiento estamos proponiendo sistemas de evaluación que le permiten al profesor evaluarse más bien e ir probando su evaluación varias veces antes de entrar a su evaluación definitiva. De tal manera, porque los conocimientos son una cosa que el profesor puede ir haciendo y rehaciendo constantemente con sistemas de capacitación que va a ofrecer el propio Estado. La evaluación de desempeño, el mirarlo en el aula, uno va y lo mira en el aula, lo puede mirar varias veces y puede ir mejorando, pero son dos evaluaciones cualitativamente diferentes. Entonces, la evaluación de desempeño es eso, mirarlo en el aula, cómo hace, qué no hace, qué hace bien, qué hace mal, cómo es capaz de utilizar sus conocimientos de la disciplina, qué tipo de herramientas pedagógicas tiene. Entonces, equilibrar ambos temas nos parece que es lo más conveniente, de tal manera que sea beneficiado sea siempre el estudiante y a la vez el profesor pueda tener siempre un terreno de mejora para sí mismo como persona y como profesional. Respecto a cuán militar es la carrera no tiene que ver con lo militar en absoluto, tiene que ver con cómo generamos un sistema por el cual las personas están siempre permanentemente interesadas en mejorar. Y a mí lo que se me ocurre es más bien el sistema universitario. En el sistema universitario también tenemos formas y escalas entre unos y otros profesores. Y en cualquier trabajo también hay escalas diferentes. Entonces, no tengo nada en contra de lo militar, pero no me parece que sea la única posibilidad de comparación en cualquier escala meritocrática que hagamos o para los docentes. Habida cuenta que los docentes son una profesión particular porque van a ascender y mejorar su remuneración, inclusive estando en el mismo ámbito de trabajo, es decir, siguiendo en el aula con sus estudiantes. El otro tema que encontramos de debate en el cual vamos a seguir afinando es la confirmación del comité de evaluaciones. En primer lugar, aquí están representantes de los padres de familia en los comités de evaluaciones.
nosotros habíamos puesto al gobernador también, no en la lógica de politizar la evaluación, sino por el contrario, de tener también una mirada externa y que cuide que los intereses del Estado en general es lo que va a ser evaluado. Entonces ahí entiendo que hay un tema de debate, pero la razón por la que se pone es esta. Los alumnos aprenden cosas para la vida, no para la escuela. Entonces tenemos que ir igual equilibrando la presencia de los docentes, que también debe estar en la evaluación de pares, los directores y los especialistas de educación, con los padres de familia, que van a ver que aprenden o no sus hijos, o eventualmente con lo que el Estado está intentando garantizar para el aprendizaje de todos y de todas. Eso es un tema que se puede efectivamente seguir trabajando hasta encontrar la mejor fórmula posible. Por otro lado, el tema de la autonomía de la escuela. La autonomía de la escuela y la autonomía del docente en la escuela está en el marco del proyecto educativo institucional y está en el marco de la Ley General de Educación. Es decir, no se trata de una autonomía a ciegas, no se trata de un cheque en blanco, se trata del reconocimiento de que el maestro y la escuela tienen que desplegar la creatividad y los instrumentos que sientan que son necesarios para producir los aprendizajes. Pero como todo en el mundo está en los marcos de la ley, es decir, tiene que estar, acá dice que el marco del proyecto educativo institucional, que es el proyecto educativo de cada centro educativo, respecto a la autonomía del docente en las aulas. Y ustedes deben haber escuchado, tenemos un fuerte debate también de cuánta autonomía o no tener las escuelas. Hay quienes dicen que las debemos dejar totalmente sueltas, hay quienes dicen que les debemos dar mucho más soporte y supervisión. Entonces, en todos los casos, la autonomía siempre está en el marco de la ley. La ley fundante es, en el caso nuestro, es la Ley General de Educación, y está también el diseño curricular en el cual se marcan los objetivos de la educación para cada caso. Respecto a los cargos de UGEs y directores regionales, es cierto, ahí hay una tensión entre el concurso y la confianza. Lo que nos ha mostrado la experiencia es que hay algunos de estos autoridades por concurso que son excelentes y otros que son fatales. Es decir, no se ha encontrado todavía en la práctica nacional un sistema de concurso que garantice que la mayoría de los directores por concurso son mejores que los que no. Lamentablemente hay esas dos situaciones. Por designación pasa exactamente lo mismo. Hay directores designados que son excelentes y otros que son pésimos. Tampoco hay una casuística suficiente en uno u otro sentido. Por otro lado, hay que reconocer que en el caso por lo menos del director regional de educación, sí tiene que haber un nivel de confianza respecto a la autoridad regional, porque ha pasado en un momento anterior, cuando había directores nombrados por concurso por 3 años, que los directores regionales se permitían desacatar las disposiciones del presidente regional simplemente porque ellos estaban seguros en su puesto, ¿no? Entonces no había la línea de autoridad que por descentralización corresponde de una autoridad responsable de la gestión educativa, como es el presidente regional, de las autoridades que nombre. Es el caso mío, por ejemplo. Mío es un cargo de confianza porque tiene que responder a una política prevista por el presidente de la República, y no me cuenta eso bien, y si no, lamentablemente. Entonces ahí sí hay una tensión en la que hemos tratado de combinar también una fórmula intermedia que ojalá haya salido bien. Efectivamente hay un problema de fondo, es si abrimos la carrera pública para todos o no. La posición nuestra es que sí, y por 2 razones centrales. Uno, porque para trabajar mejor entre docentes es mejor que todos tengamos las mismas reglas. Segundo, tenemos suficiente evidencia de conflicto entre profesores de carrera pública con profesores de ley y profesorado en las instituciones educativas que hace más difícil la organización de la escuela. Y tercero, porque sí pensamos que podemos hacer una carrera lo suficientemente estimulante y lo suficientemente efectiva para recuperar el ánimo y el compromiso del docente. Sí quiero ser muy enfática. Yo sé que aquí, por la necesidad de buscar hacer mejor las cosas, a veces nos fijamos mucho en los errores, en lo malo, en lo que funciona mal.
Yo quiero ser enfática en que no podemos ni debemos generalizar este tipo de cosas con los docentes. Yo me niego a la satanización de los docentes en cualquier medio y de cualquier forma. Siempre reconoceré que hay docentes extraordinarios que hacen cosas extraordinarias, que la mayoría de docentes siempre y de buena fe intentan hacer bien su trabajo. Habrá algunos que no lo son, tomaremos medidas para con ellos, pero siempre me negaré a cualquier satanización y siempre trabajaré más bien en sentido de recuperar su buena fe, en el sentido de reconocer su carácter profesional y su carácter ético. Y en eso cuento con que todos vamos trabajando en ese sentido. Lo que tenemos que reconocer es que estos cambios son un proceso. Por supuesto, que me hubiera encantado decir que la remuneración de los docentes se cuadruplica o se quintuplica. Por supuesto que me hubiera gustado decir cosas como esas, pero tiene que ser un proceso por varias razones. Primero, porque efectivamente la deuda que tenemos con el magisterio, tanto en su formación como en sus condiciones laborales, es demasiado antigua como para intentar revertirla toda en un solo momento. Queremos hacerlo de una manera ordenada y por eso acudimos a la ley. Y con un esfuerzo anual que no se ha hecho anteriormente. No encontramos que en el país en un año se haya puesto 700 millones de soles nuevos en remuneraciones docentes. El esfuerzo hecho anterior, grande e importante, fue en el gobierno de Toledo. En el curso de 5 años se puso como 1.000 millones de soles. Es un primer esfuerzo, es un primer paso. Entiendo y puedo hacerme carne de la desconfianza o los temores de los y los docentes, a los cuales también les seguimos el pulso. Hemos tenido reuniones con muchos de ellos, estamos atentos a todo lo que pasa en las redes y en los espacios de comunicación que tienen los docentes. Y sabemos de sus dudas e inquietudes, las tenemos también sistematizadas y las tenemos llegar a esta comisión de educación y estamos respondiendo también a través de estos medios a las inquietudes de los docentes. Lo que puedo decirles es que este es un primer paso, un paso en el que estamos decididos, un paso que quiere ser el primero de varios pasos. Es más, lo que decíamos hace un momento en la lógica de mejora de la remuneración. Este año tenemos un tramo de mejora, el próximo año tenemos un segundo tramo de mejora y podríamos tener un tercero el siguiente año. Entonces ahí hay que seguir trabajando. Es un proceso también en la lógica de la mejora de la cualidad del ejercicio profesional. Estamos haciendo una fuerte inversión en todo lo que es formación en servicio, estamos ampliando las formas y las fórmulas de formación en servicio y vamos a empezar las coordinaciones en lo que es formación inicial. Nosotros directamente a los pedagógicos ya hemos empezado, porque el Ministerio de Educación sí tiene potestad de acción sobre los pedagógicos, con las universidades lo que tienen que hacer es tomar acuerdos y en ese proceso estamos. Sabemos que el piso salarial es todavía insuficiente, pero por primera vez también tenemos un piso salarial. También tenemos una escala que diferencia cada vez las posibilidades de mejores. Sabemos que el tema de la reubicación transitoria en primer y segundo nivel es un poco incómoda, lo entendemos, pero en primer lugar todos están teniendo remuneración e inmediatamente la posibilidad de reubicarse en el nivel en el que correspondería, no a cualquier otro que quisiera. Con carrera pública ya tuvieron esa oportunidad. Cuando tomaron el examen de ingreso, era también un examen en donde se reubicaban en el nivel que sentía que les correspondía del anterior régimen. Por eso ahora lo que hacemos es hacerles dar el siguiente paso. Entonces ahí no hay una discriminación por lo de carrera pública, por lo menos en este caso. Bien, yo solo quiero terminar con algunos de los temas de coyuntura que no quiero dejar pasar, Presidente, por la importancia de ellos. En lo que se refiere a lo del 30% de la deuda social, es cierto, esta ley trabaja para adelante e incluye el concepto de preparación de clases. Económicamente, lo hemos dicho, trabaja el tema de mejora
por tramos, ¿no? Por viabilidad financiera. Lo que significa para atrás es un tema en el cual seguimos conversando y buscando fórmulas. Entonces, igual les pido que vayamos trabajando las cosas una por una para poder progresivamente atender el conjunto de las necesidades y problemáticas del Ministerio peruano. Sobre las laptops, lo que tengo que decir es que de las 3 empresas que se presentaron, una de ellas no respondió a las especificaciones o aclaraciones técnicas que se le pidió, y el precio que puso en su oferta fue el precio puesto en barco, mientras que el precio que se pedía era puesto en almacén, que es lo que pusieron las otras 2 empresas, y que el contrato final lo hace en realidad la compañía de seguros. Lo que ha hecho el Ministerio de Educación es hacer el estudio de mercado, entregar el nombre de 6 empresas que podían haber accedido a realizar la compra, y de ahí solo se presentaron 3. De las 3, como digo, una de ellas no respondió a los requerimientos y aclaraciones técnicas, que es la asociada a las computadoras UNPC, y en segundo lugar, el precio que puso fue precio en barco y no precio en almacén, como sí lo hicieron las otras 2 empresas. Y respecto a la huelga magisterial, por supuesto, es de principalísima preocupación para todos nosotros. Por varias razones. La primera, por supuesto, que nuestros estudiantes se queden sin clases. La segunda, porque nos preocupa mucho que los términos de relación entre el magisterio y el Estado sean a través de estos recursos. Nosotros lo hemos dicho, lo repetimos, las instancias de diálogo están abiertas, tenemos que seguir trabajando los temas. El Ministerio siempre está abierto a dialogar, lo único que estamos haciendo es, en este caso, esperar. En segundo lugar, lo que estamos haciendo también es tomando el conjunto de previsiones, tanto de comunicación, de coordinación, como legales, que tengan que ponerse en marcha si es que se declarase la huelga, o si es que se hiciera efectiva. De todos modos, yo quiero reiterar el llamado a que este gobierno está haciendo esfuerzos serios, coherentes, con mejorar no solamente su situación remunerativa y condiciones de trabajo, sino también mejorar sus condiciones de capacitación y reevaluación profesional, porque sí creemos en los docentes y sí pensamos que tenemos que seguir trabajando con ellos. Señor presidente, por ahora podemos concluir. Señores congresistas, Seguramente muchas cosas se aclararán, como seguramente nos permitirán expresar otras observaciones. Sin embargo, ministra, quiero reclamarle, con el respeto que merece usted, una mayor preocupación por el tema de la huelga docente. He escuchado atentamente su manifestación, nos dice que están conversando, pero están conversando ya buen tiempo. Entiendo que el 30% que se reclama como uno de los puntos no es un problema asumido recién en la gestión actual, pero lastimosamente quienes mayores expectativas sembraron por su gobierno, o sea, la salud de la economía, inclusión social, un fortalecimiento del tema de salud y educación, se generaron expectativas y de una u otra forma hay que solucionarlas. Y mire, respecto al 30%, estoy insistiendo esta mañana con el tema, tengo una declaración textual aquí del viceministro Martín Vegas. Señala, el incremento mínimo para los docentes no será menor de 100 soles y en promedio entre 300 y 400. Proyectó que un maestro en el nivel 3 de la ley de profesorado que gana 1.266, con la reforma ganará 1.555. Un profesor de nivel 4 que gane 1.287 soles ganará 1.780 soles. Señora ministra, si yo con la ley de profesorado le pongo el 30%, gana lo mismo. Y peor aún, estoy poniendo evaluaciones y reevaluaciones. Estoy poniendo 5, sino ya 8 niveles. Obviamente, yo me pongo en el lugar del docente. Lo otro, mire, recién nos ha repartido el anexo, lo tengo en mano, ¿no? Básicamente me voy a quedar en 30 horas, y 24 ni 40, en 30 horas, ¿no? Miren, el docente en las oportunidades transitorias, los profesores que están en la ley de profesorado, tanto del 1, 2, 3, 4 y 5 nivel, pasan a la ley de reforma magisterial al nivel 1 y 2. Pero yo, docente que estoy en la ley de profesorado en el 5º nivel, para llegar a ese nivel, pasaron 20 años. Y me están bajando al nivel 1 y 2. Y si le añado eso, mi 30% que me correspondería, obviamente que estoy perdiendo, ¿no? Y no es decir perder, no es meramente un tema matemático, ¿no? Sino algo de serie de bonificación y beneficio que como docente me amerita.
Lo segundo, en el tema de la ley de la carrera pública magisterial, ahí hacen dos discriminaciones, ¿no? Docentes en una primera etapa que están en el primer nivel pasan a segundo nivel. Y en un segundo rubro ponen docentes del segundo, tercero, cuarto y quinto nivel, pasarían a ser ubicados en el segundo, tercero, cuarto y quinto nivel. Profesor de 30 horas, carrera pública magisterial. Está ubicado en el quinto nivel, en estos momentos gana 3.591. Y con la propuesta, que es el cuadro que nos ha alcanzado, pasaría a ganar menos, 2.798 horas. Con el cuadro que nos han alcanzado ustedes. Y lo otro, no se nos ha dicho en absoluto qué pasa con el sexto, séptimo y octavo nivel. Nadie entra a ese nivel, es inalcanzable, porque ni profesores de la ley de profesorado, ni profesores de la ley de carrera pública magisterial están considerados en la ley para acogerse a estos tres niveles más altos de la propuesta de la ley de reforma magisterial. Es todo, ministro. Gracias, congresista. Congresista. Sobre el tema del acuerdo con el SUTEP acerca de la evaluación, si están de acuerdo o no están de acuerdo con la evaluación. Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, el SUTEP ha manifestado, el Ministerio en general manifiesta que sí está de acuerdo con la evaluación. Lo que se discute son las formas de evaluación, los tipos de evaluación y las consecuencias de la evaluación. Esas son las cosas que están en discusión. Y el otro tema se refiere al marco de buena docencia. El marco de buena docencia, como lo dije anteriormente, es un documento que viene del Consejo Nacional de Educación, que en su estilo y de acuerdo a su mandato, trabaja de manera participativa y conjunta, y en este caso trabajaron en una mesa de trabajo que convocaban conjuntamente con un foro educativo, y uno de los miembros participantes de esta mesa era el sindicato ¿cuál de los otros? El oficial. El oficial, el nacional. Entonces, ahí, entonces, eso a nivel informativo. Yo en esto no quiero emitir juicio de valor. Sobre el resto de temas que son materia de discusión de la norma, cómo la vamos a ir configurando, yo les pido que los trabajemos en eso, en el marco de este debate, y mi compromiso a documentar específicamente cada uno de los temas que han salido aquí, de por qué los pusimos como los pusimos en la norma. Para terminar, las cosas puntuales. Sobre el colegio Lavarte, lo de las máquinas la voy a ver. Pero el mantenimiento, es verdad que los colegios emblemáticos no les toca mantenimiento preventivo porque tienen un presupuesto de mantenimiento permanente. Entonces, eso hay que verlo con más cuidado. Esto que espera que se fue yo ni para que entienda lo que lee. Claro, hay un presupuesto especial para mantenimiento de colegios emblemáticos. Entonces, como tienen este presupuesto especial para mantenimiento, no se les puede dar otro concepto más de mantenimiento. Pero claro, incluye el conjunto del colegio. Además de normas para recursos directamente recaudados con los campos deportivos y el trabajo de mantenimiento de los propios del conjunto de instalaciones. Entonces, yo les pido por favor que miremos esos temas con un poquito más de cuidado, con todo gusto información más detallada. Y en lo que se refiere al colegio Chimbote, en este momento estamos saliendo a la contratación de transporte para instalar las aulas prefabricadas, las 19 aulas provisionales que puedan necesitar en el colegio de Chimbote. Lo que sí les pido es tener un poquito de paciencia, porque ustedes saben que los procesos de contratación del Estado no es que yo salgo, compro, contrato y mañana tengo las cosas. Hay un proceso que tenemos que seguir, entonces, pero en este momento estamos saliendo a esa contratación. Presidente, sobre ese punto, presidente, se me permite un detalle. Presidente. Por Hugo. Sí, justamente, ministra, yo pedía que usted del Ministerio pida al SUTEP nacional para que le den cuántos los delegados válidos, ¿no? Los secretarios válidos en las regiones, porque tengo que decir que hay varias regiones donde hay 3 facciones y los que tienen licencia, ¿no? Por parte del Estado. Desde el punto de vista en cada ente hay una única licencia por parte del Estado. Y los restos docentes utilizan la UNI. Gracias. Está bien, colega, rápido. Rapidísimo, sobre ese tema del mantenimiento que me preocupa, presidente, yo estaba ahí, la queja me recibió el propio director que no tienen un presupuesto. Yo voy a revisar y voy a ser muy preocupado en revisarlo, porque usted ministra que revise también si es que le llegó ese presupuesto, porque dice que no lo hizo. Y si en todo caso, después de su revisión minuciosa, se descubre que efectivamente se le llegó,
Yo estaba aquí en mi posición que de repente el Ministerio de Educación no tenga capacidad, a través de su directora de regentar esos centros, que habría que buscar alternativas. Gracias, presidente. Concluye, señora ministra. Hay que aprovechar que está acá. Tengo un momento, Fulca, en primer lugar. Presidente, algo rápido, ministra. Primero, agradecer por esta disposición de resolución a corto plazo inmediata del tema del Colegio de la República de Argentina, el Nuevo Chimbote. Ministra, pero el tema de fondo es ya solucionar el proyecto de infraestructura. Eso espero que lo podamos, ministra, de inmediato también canalizar, por favor. Gracias. Comunista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Escuché que estaba el ministro también en el mismo tema, ya más allá de fondos y plataformas. Todos los colegios no se pueden mantener con 2 water. Esos colegios tienen que tener por lo menos unos 40 water y duchas, porque esos niños no tienen agua en su casa. Entonces les permite por lo menos poderse duchar. Y lo otro, cómo trabajar con las zapafas que manejan el dinero los padres, porque cuando comienza la clase escolar, ellos, el testigo, que tengo grabación inclusive, pintan la fachada. Uno entra al colegio, los caños se vienen abajo, los escritorios están todos arañados. No es pintar la fachada, es dar calidad en el ambiente para educarse. Cómo trabajar con los padres y familia para eso, presidenta, y no esperar, porque los presidentes que están acá van a sacar archivos del año pasado, pues decir, vamos en el mes de marzo, colegios recién empiezan en enero. Los colegios terminan de mejorar y al día siguiente deben empezar a mejorar, a arreglarse y a pintar. Gracias. Señora ministra. Sobre el mantenimiento, para recordar que para el inicio de este año escolar, los montos de mantenimiento salieron en noviembre del año pasado. Segundo, que las decisiones de cómo se maneja el fondo de mantenimiento preventivo es en un comité de gestión, donde está el director, un representante de los padres de familia y un representante de los maestros. Es decir, que en conjunto priorizan y deciden cuáles son. Si ese comité de gestión prioriza la fachada en lugar de otras cosas más importantes, estoy de acuerdo, hay que revisar todo. Pero también veamos cómo fortalecemos y apuntalamos y miramos qué está pasando con la dirección de los colegios de los centros educativos. La limpieza del centro educativo es responsabilidad del director. Entonces ahí tenemos que seguir trabajando. Respecto al tema del sindicato nacional, cuál es oficial y cuál no es oficial todo el que esté reconocido por el Ministerio de Trabajo, sea nacional o sea regional. Y sobre ese tema nosotros no tenemos ninguna injerencia. Los sindicatos son organizaciones que no dependen del Estado para nada, por lo tanto el Estado no tiene ninguna injerencia sobre ellos, tienen la libertad de organizarse como lo consideren conveniente. Lo que sí es cierto es que las representatividades nacionales tienen que hacerse vía federaciones. El Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de responder a las federaciones nacionales. Los sindicatos regionales deben negociar con sus autoridades de ese nivel y con las autoridades regionales. Nosotros lo que hacemos es mantener una coordinación lo más estrecha que se pueda con las autoridades regionales en los temas nacionales que tienen respecto al ministerio de su región. Pero esas como son las normas. Finalmente lo que quiero decir es que nosotros sí estamos en conversaciones con el sindicato desde que nos sentamos en el sillón. El trato directo está desde marzo, no es que ayer me invité el trato directo, que estamos llegando a esta situación de conflicto lamentablemente, esperemos que no lleguemos a ello, pero estamos obrando con lo que la ley nos permite. Ya ha sido la huelga declarada improcedente de parte del Ministerio de Educación y eso, como todos sabemos, tiene sus consecuencias. Bueno, queremos agradecer a la señora ministra su presentación.